Listo, mis queridos. Muy buenas noches. Elcita, a los participantes que nos están viendo a través de virtualmente que se han conectado y a todos los presentes que están en Limón, les agradezco por su presencia y por el interés que están demostrando en nuestro programa de capacitación gratuita. Para las personas que no nos conocen, mi nombre es Ana María Yepes, yo soy coordinadora general del Instituto Geológico Minero. Les doy la más cordial bienvenida al curso con el tema Tratamiento de Aguas Residuales. También doy la bienvenida al ingeniero Franklin Sosa, que es el instructor de esta noche, es jefe de Seguridad y Salud Ambiente de QCS Ecuador. Es de formación ingeniero industrial, máster en prevención de riesgos laborales, máster en gestión ambiental y energética, con 14 años de experiencia. Para no retrasarles más, les agradecemos mucho nuevamente. Adelante, Franklin, te vamos a escuchar. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por su atención. Por favor, en el caso de que se pierda en algún momento la comunicación, es importante que ustedes tal vez en la parte en lo que están en Limón, levanten la mano. Sí, lo vamos a hacer levantando la mano con el puño cerrado, indicándome básicamente que tenemos un problema de audio para yo poder detenerme y buscar la solución. El resto de participantes lo podemos hacer a través del chat. Anita va a estar presente y pendiente, en este caso, de todos los mensajes que ustedes escriban en el chat y de esa manera poder detenernos o corregir cualquier tipo de desfase que se pueda dar de esta forma virtual. Les agradezco, muy buenas noches con todos. Vamos nosotros ahora en esta noche a tratar sobre el tratamiento de agua residual. Este tema tiene un enfoque que vamos a tratar de profundizar, pero con un lenguaje un poquito general, para que podamos nosotros llegar a tener un criterio de todo tipo de participante que está, en este caso, escuchando y participando en este tipo de charlas. Es importante que si nosotros luego del proceso de la inducción que vamos a tener, tenemos dudas o inquietudes, pues lo podemos hacer vía chat o daremos unos minutos para poder contestar esas inquietudes y aclarar si fuera necesario cualquier tipo de duda que se haya generado en el transcurso, en este caso de la exposición. Habíamos nosotros mencionando y dando continuidad a las charlas que hemos venido tratando sobre la parte ambiental. Vamos solo a hacer un pequeño paréntesis, nada más una pequeña reseña. Habíamos mencionado que todo lo que es un desecho o un residuo, estamos indicando que es algo que para mí ya no me sirve, ¿sí? Y que claramente podría tener un impacto, tomando en cuenta como término impacto, es un cambio, ¿sí? Cuando se habla de impactos, podemos tener impactos que son cambios positivos o negativos, pero que básicamente está cambiando un comportamiento normal que nosotros teníamos antes de intervenir, ¿sí? Habíamos hablado también la anterior charla sobre la parte del agua y lo importante que era el agua. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que nuestra fuente, en este caso, que es la parte del agua, la fuente que usamos para nosotros poder vivir, el agua dulce, habíamos mencionado de todo lo que teníamos el agua, que solo el 2.5% era agua dulce, y que de esa agua dulce, ¿no es cierto?, tenemos que solo cierta cantidad son aguas tratadas y tenemos actividades propias de nuestro hogar y actividades de la empresa que va a generar, en este caso, una afectación, una contaminación a esos parámetros normales del agua, ¿sí? Y que al final seguimos reduciendo ese consumo de agua. Por eso es importante, es pertinente tratar estos temas, porque el tener en este caso, este tipo de convivencia con ustedes, nos permite mejorar cierto tipo de estrategias o qué podemos nosotros hacer para ayudar a disminuir, ¿no es cierto?, ese impacto que generamos hacia la parte, en este caso, del recurso agua. Esta es una fotografía que quiero compartir con ustedes. Es de un río, en este caso de la India, es el río Ganges, ¿sí?, en donde básicamente este río, de acuerdo a la información por esta entidad que realiza en este caso que es una revista que es actualidadrt.com, nos indica que es la encargada de suministrar, o estaba suministrando el 40% de agua hacia la población, ¿sí? Y si nosotros tomamos en cuenta que luego con el crecimiento industrial, que el crecimiento es bueno,
El crecimiento nos permite tener oportunidades de trabajo. Pero aquí viene la intervención y la parte de sostenibilidad que ahora se está hablando, ¿no? La parte en la que yo me aseguro de usar un recurso y tengo que mantener un recurso también para el día de mañana, para el futuro, en donde acá no se toma en cuenta, y claro, tengo la consecuencia de una contaminación del río que afecta totalmente a la población, ¿sí? Ocasionando, primeramente, que ya no sea usado para un consumo adecuado de agua. Segundo, ocasiona la presencia de enfermedades, ¿sí? Y estamos agotando, recuerden, a nivel mundial ese 2.5% que teníamos para, en este caso, de lo que era la parte de agua dulce, ¿sí? Nosotros tenemos ciertos organismos a nivel internacional. Uno de ellos es el Foro Económico Mundial, es un organismo internacional que trata de analizar a nivel mundial qué es lo que pasa con los países, y ellos tienen en su 11º reporte establecido que el problema, en este caso del cuidado del agua, está dentro de los 10 riesgos más importantes que tiene el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros en este caso no ponemos a nivel mundial, quiere decir que todos debemos participar, o hacemos algo, vamos a sufrir una escasez, en este caso de agua, que es fundamental para la vida, ¿sí? Nosotros tenemos otro organismo que es el CEPAL, que forma parte de las Naciones Unidas, que es otra institución a nivel mundial, que nos dice que, de acuerdo al estudio del CEPAL, que lo realiza en este caso en todo lo que es América Latina y países del Caribe, nos dice que el menos del 50% de las aguas residuales, que ya vamos a entender un poquito más ese término de aguas residuales, no son tratadas de forma adecuada, ocasionando, ¿no es cierto?, que tengamos una contaminación, una pérdida de nuestra agua, que fue usada para un proceso, para una actividad, ¿sí? Tenemos unos indicadores que habíamos mencionado también en la charla anterior de lo que es el cuidado del agua, que es un indicador que nos mide el consumo del agua, como es, ¿no es cierto?, la huella hídrica. Habíamos mencionado que la huella hídrica nos ayuda a mencionar, nos da un número, una idea de cuánto yo consumo, ¿no es cierto?, para tener un producto que puede ser, en este caso, la producción de frutas, de una manzana, la elaboración de una taza de café. ¿Cuánto es la huella hídrica que voy consumiendo, que voy gastando para poder obtener esto? ¿Sí? Y que básicamente también tiene que ver que el momento de la producción, ya sea en una actividad agrícola, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que yo hago para recuperar ese tipo de agua que estoy generando? Tengo otra herramienta que es también lo que es la parte de las ISO. Las normas ISO, para un conocimiento general, son normas que me ayudan a hacer una certificación en base de un sistema que nos permite una mejora continua y un ciclo de vida. Desde que nosotros obtenemos ese proceso, luego pasa a un proceso de transformación, ¿no es cierto? Y un proceso, en este caso, de eliminación. También tenemos una, en este caso la ISO, que es la 14046, que mide lo que es características del cuidado del agua. En fin, todo este tipo de herramientas también se apegan con los objetivos de desarrollo sostenibles, que son objetivos que están planteados y que fueron, en este caso, mediante los países en ciertas reuniones, analizando que el cuidado del agua es algo tan importante y es un recurso que todos necesitamos. Analizaron y dijeron, vamos a ponernos ciertos objetivos, en total 17 objetivos para comenzar a mejorarnos. Y claramente, dentro de todo este proceso de objetivos está el número 6, que es el agua limpia, asegurar el agua limpia y saneamiento, que quiere decir tratamiento al agua para que nosotros podamos reutilizarla. No en el mismo hecho de que si tengo un agua residual voy a poder hacer un tratamiento para luego poder tomar esa agua, sino para poder usarla en otro proceso. Un agua residual tratada me puede servir para un proceso de agricultura, ¿sí? Entonces es importante tomar en cuenta para que nosotros tomemos ahora y entendamos un poquito más a qué se refiere esto del cuidado del agua y el tratamiento del agua residual. Con datos ya un poquito relacionados a nuestro país, al Ecuador, se habla, según el Instituto Nacional de, en este caso, de Censos, el INEC, que alrededor de 12 millones de ecuatorianos beben agua tratada, o sea, aguas que son, básicamente tienen un tratamiento de potabilización adecuada y que no vamos a tener ninguna afectación.
Pero si analizamos que de acuerdo a esta cifra estadística, nosotros tenemos un total de 17 millones de personas, estamos dejando, ¿no es cierto?, que 5 millones son personas vulnerables a enfermarse porque están bebiendo agua que no tiene un proceso adecuado de tratamiento, ¿sí? Y eso quiere decir que estas personas van a tener un proceso, en este caso son vulnerables a enfermedades, como puede ser hepatitis, ¿no es cierto? Puede ser lo primero que se puede presentar, dolores de estómago, diarreas, vómitos, ¿sí? A causa de un consumo de agua que no es tratada. Y si eso lo sumo, ¿no es cierto?, que yo genero agua residual de un proceso, que ya vamos a entender un poquito más, de mi casa o de una empresa, contamino más el agua en la que yo estaba utilizando, que son estos 5 millones, ¿no es cierto?, de personas en todo el Ecuador que se alimentan o usan el agua del río directamente, sin un previo tratamiento, y que, claro, se está contaminando con este entorno resultante de operaciones, ya sea de un mal adecuado manejo en nuestro hogar, no tenemos un tratamiento, no tenemos un sistema de alcantarillado, o a su vez de una actividad productiva en una empresa que nos va a ocasionar este tipo de problemas. En este caso, ¿qué vamos a encontrar dentro del agua residual? En el agua residual estamos hablando que vamos a tener, dentro de un paréntesis bastante amplio, residuos fecales, de lo que yo voy y uso el baño, y claramente ese tipo de agua va hacia un alcantarillado, y si yo tengo un lugar en donde mi municipio no tiene una planta de tratamiento, pues esto va directamente a una descarga o son liberados hacia la parte del río, ¿sí? Tenemos desechos, en este caso, que van a ser orgánicos, por ejemplo, en el proceso de limpieza, de preparación de alimentos. Vamos a imaginar que estoy preparando un pescado y yo lavo el pescado y luego eso lo envío ciertas partes o componentes, ¿no es cierto?, material orgánico, residuos de esta preparación de alimentos, hacia el sistema de alcantarillado, el sistema de evacuación de mi hogar, y estoy generando un desecho orgánico. De la misma manera, voy a generar desechos inorgánicos que podría tener y que claramente van relacionados un poco a ciertos metales que yo podría encontrar, que pueden generarse por procesos de actividades productivas. Una empresa en la que realiza, vamos a imaginar una empresa textil, que realiza un proceso de tinturado, quiere decir que tiene la ropa y las va a pintar, o estampado, ¿no es cierto?, inmediatamente va a generar un proceso con tintes y esa tinturación la va a enviar directamente hacia la parte de los ríos si no tiene un adecuado tratamiento. Y eso va a generar igual un desecho inorgánico, va a haber presencia de diferentes, en este caso, metales que voy a tener característicos de productos químicos de ese proceso productivo. Todo esto, ¿qué es lo que me va a generar? Va a generar presencia de bacterias, va a generar presencia, ¿no es cierto?, de estas bacterias que van a ser patógenas, la mayoría, sí, que me van a enfermar. Una bacteria va a enfermarme, ¿sí? Y tengo también la presencia de virus. Ahora, recientemente, ¿no es cierto?, estábamos con un nivel, digamos así, de presencia de lo que era la COVID-19. Entonces, en este caso, la COVID-19, que es ya en este caso la enfermedad, la manifestación, se generó por un virus que es el SARS-CoV-2. Este virus es el SARS-CoV-2, básicamente puede transmitirse, va a estar dentro de la parte de los hospitales, va a estar dentro de la parte de las aguas residuales. Entonces voy a encontrar también la presencia y claro, si no tengo un tratamiento adecuado, voy a tener una afectación. Voy a generar también presencia de mal olor, ¿sí? Como nosotros podemos ver la foto, la imagen que se muestra en la presentación, es una foto de un río, en este caso de Santo Domingo, que si ustedes pueden ver, tenemos, y se ve a simple vista, se ve agua estancada en ciertas partes, se ve la presencia, ¿no es cierto?, de que ahí no vamos a tener la vida de ciertas plantas propias del sector, ¿sí? Vamos a tener una afectación total con las especies acuáticas, como puede ser peces que vivían en ese sector. Voy a encontrar la parte de los desechos de residuos o basura, como son ahí restos de objetos plásticos, de objetos físicos, que a la final también eso llega a afectar como un producto incorrecto de alimentación para ciertas especies que están cerca o están usando esa cuenca, ese río,
para poder subsistir, para obtener el agua para estas especies. Entonces ya tenemos una afectación total. Vamos a ver en este video, para aclarar un poquito, primeramente, cuáles son las características que tiene el agua. El agua tiene un sabor, qué colores tiene, el agua normal, ¿no es cierto? Luego vamos a conocer un poco una clasificación de acuerdo a lo que, dependiendo ciertas características de afectación del agua, la contaminación, qué es lo que me puede producir, y de esa manera luego vamos a comentar. Así que les pido poner un poquito de atención para luego poder aclarar todos los puntos que se mencionan en el video. ¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre el agua y sus diferentes tipos. Así que pon mucha atención. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro. Esto quiere decir sin olor, insípido, sin sabor, e incoloro, sin color, aunque también puede hallarse en estado sólido o en estado gaseoso. El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre. Cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra. Forma los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser parte importante de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste en la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. A continuación, te voy a hablar de los diferentes tipos de agua. Si bien su definición es aplicable a cualquier forma en la que se pueda... ¿Me confirman si pueden visualizar? Me mencionan un mensaje que no se visualiza. Si lo pueden visualizar. Si pueden escuchar y visualizar en Limón. Fuerte y claro, Inge. Muy buenas noches. Gracias, Henry. ¿Y la parte de Limón cómo están? ¿No se escucha? Inge, ¿No se ve? no podemos ver lo que comparte la pantalla. A ver, déjame ver. Ya, Inge, ya está. Ya pueden ver. Ya. Sí. ¿Puede volverle a repetir, Inge? Voy a repetirles desde el inicio y les pido disculpas al resto de personas que están conectados de forma virtual para que podamos también exponer al grupo que está en Limón concentrado para que puedan ver desde un inicio este proceso. Por favor. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Y el día de hoy te hablaré sobre el agua y sus diferentes tipos. Así que pon mucha atención. El agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Se trata de un líquido inodoro. Esto quiere decir sin olor, insípido, sin sabor, e incoloro, sin color, aunque también puede hallarse en estado sólido o en estado gaseoso. El agua es el componente que aparece con mayor abundancia en la superficie terrestre. Cubre cerca del 71% de la corteza de la Tierra. Forma los océanos, los ríos y las lluvias, además de ser parte importante de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste en la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. A continuación, te voy a hablar de los diferentes tipos de agua. Si bien su definición es aplicable a cualquier forma en la que se pueda presentar, conviene aclarar que existen varios tipos de agua en función a sus características químicas, físicas o biológicas. ¡Agua potable! El agua potable es aquella destinada para el consumo humano. El agua potable puede encontrarse normalmente en botellas de agua. Dependiendo del país, el agua de los grifos también puede ser apta para el consumo humano. Sin embargo, es importante que te informes previamente acerca del tratamiento que recibe el agua en la zona en la que vives, ya que no todos los países ofrecen agua potable por esta vía. ¡Agua dulce! Se encuentra en la superficie terrestre de manera natural, así como en ecosistemas subterráneos. ¡Agua salada!
posee una concentración de sales minerales disueltas de cerca del 35%. Se encuentra en océanos y mares. Agua dura es aquella que contiene un alto nivel de minerales disueltos. Agua salobre. Este tipo de agua tiene más sales disueltas que la dulce, pero menos que la salada. Agua blanda es el tipo de agua que se encuentra disuelta una mínima cantidad de sales. Agua destilada. Este tipo de agua es cuando ha sido purificada o limpiada mediante destilación. Aguas residuales. Es cualquier tipo de agua cuya calidad está afectada negativamente por la influencia del ser humano. Aguas negras. Son aguas contaminadas con heces u orina. Aguas grises, también conocidas como agua usada, es aquella que proviene del uso doméstico. Agua cruda o bruta. Este tipo de agua no ha recibido ningún tratamiento y suele encontrarse en fuentes y reservas naturales. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Bueno, ¿qué podemos comentar a la parte del video? Primera característica, ¿no es cierto? Sabemos que el agua no tiene, en este caso, sabor, no tiene olor. Si ya nosotros, de forma, ¿no es cierto?, de identificación, cogemos agua y nos acercamos y ya genera un mal olor, ya sabemos que tiene un problema. Ya sabemos que ya ha cambiado, que esa agua ya es un producto, en este caso ya es un desecho, ya es un residuo de algún proceso, que está generando algún tipo de olor en particular, que puede ser, ¿no es cierto?, un olor desagradable, porque vamos a entender que el agua ya está agua estancada, es agua residual, o salió de otro tipo de producto, y básicamente también ya cambió sus características. El hecho, solo para que nosotros entendamos un poquito ya lo que es el cambio inicial del agua de su estado natural, el hecho de que yo pase, vamos a imaginar que tengo un objeto, una ollita, ¿no es cierto? Y hiervo agua, ¿sí? Solo herví agua. Y esa agua ya la pongo y la desecho, ¿sí? Solo el hecho de coger el agua caliente y desecharla, ya estoy generando un cambio a sus, en este caso, sus parámetros normales del agua, ¿sí? Y si eso yo lo dirijo, analicemos en una empresa, en esta empresa nosotros vamos a tener un proceso en donde solo tenemos la producción del agua caliente, solo ese es el único cambio que se hizo. Esa agua caliente que ya liberé en la parte de un río ya genera una contaminación, una afectación, solo el hecho de tener, en este caso, la parte del cambio de temperatura. Déjeme ver acá, estimado Fernando. Perdón, levantó sí, la mano. Justamente Franklin. Fernando Torres levantó la mano. ¿Alguna pregunta, Fernando? ¿Qué tal, estimados? Muy buenas noches. No sé si me pueden escuchar, tal vez. Sí, perfectamente. Ya, listo. Mi preguntita al momento que llegue el caso es cómo poder diferenciar entre el agua tratada y el agua potable. Esa sería. Ya, ok, entonces la respondemos después. Sí, para al final de toda la exposición la vamos a topar. De acuerdo a eso pueden escribir ustedes y luego de eso Ana María, que está encargada de la parte de coordinación, va a anotar todas las preguntas que ustedes escriban en el chat y de esa manera vamos a dar la respuesta. Ok, entonces, haciendo nuevamente una comparación de lo que mencionábamos, el cambio que se da solo en la parte de temperatura, yo ya estoy cambiando ciertas características propias que yo tenía o encontraba en la parte del agua, ¿sí? Ahora, si ustedes suman que el agua yo la uso para el proceso, ¿no es cierto? Aquí hablaba ya una clasificación en el proceso de lavar los platos, en el proceso de bañarnos, ¿sí? Entonces la clasificaba dentro de las aguas grises. ¿Y por qué hacer también mención a esta diferencia? Porque cuando nosotros ya comenzamos a aplicar ciertas ideas para lo que es el tratamiento de un agua residual, no es lo mismo que yo me encuentre con agua que fue resultante de un proceso de un lavado de ropa o de justamente de aseo personal, me duché, a que yo tenga el agua que se generó por el proceso, ¿no es cierto?, de las heces fecales.
¿sí? Que yo usé en el baño, no es lo mismo porque yo voy a tener ciertas características, cierta cantidad, ¿no es cierto?, de material orgánico, en el que el uno va a ser mucho más fácil generar un tratamiento, que ya lo vamos a ver, que va a ser un tratamiento, ¿no es cierto?, que puedo hacer a través de una filtración, o la otra, ¿no es cierto?, que yo tengo un tratamiento en el que debo también comenzar a eliminar o a separar este producto que estamos hablando para el ejemplo, desecho en sí, más que producto, un desecho que son la parte de las heces fecales, ¿sí? Y si eso analizamos de la misma manera en la parte industrial, dependiendo de la actividad económica de la empresa, vamos a encontrar diferentes, en este caso, tipos de desechos. Por eso es algo importante que cuando nosotros vamos a aplicar un diseño de una, en este caso, planta o de un tratamiento de agua residual, tenemos que primero conocer cuál es la situación inicial, ¿sí? Luego tenemos que reflejar en base a una comparación cuál es la calidad de agua de acuerdo a donde yo voy a eliminar, si va hacia un alcantarillado, si va directo hacia una fuente de río. En base a esos parámetros, yo tengo que ver cuál es el resultante de mi agua residual, ¿sí? Y en base a eso yo puedo ya comenzar a aplicar los criterios para poder aplicar cuál de los diferentes tratamientos que voy a encontrar va a ser el más adecuado y el más efectivo, ¿sí? No vamos a poder decir, mira, aquí hace un tratamiento que ya lo vamos a detallar un poquito solo para que tengan la idea, de forma de filtración, un tratamiento primario para este tipo de desecho de la parte de las heces fecales, que hace otro tratamiento de un tipo de biodigestor a través de enzimas o bacterias beneficiosas que me permitan, ¿no es cierto?, también obtener un resultado. Y claro, cada uno de estos tratamientos tiene ciertos parámetros que yo debo conocer para poder buscar que se cumpla, en este caso, todas las variables de las mediciones que habíamos mencionado. Entonces es importante, por eso habíamos aquí también mencionado otro grupo que era la parte de las aguas duras, ¿sí? Que se mencionaba. ¿Y a qué se refería la parte de las aguas duras? En un proceso productivo, en una actividad, yo voy a poder encontrar que tengo tal vez desechos metales, en este caso productos metales minerales, y que claro, ocasionan la presencia de una agua dura, que todo esto va a afectar a la final al desarrollo, si vamos a una descarga directa hacia una cuenca, hacia un río, sí, va a afectar a la biodiversidad que estaba cerca o estaba, en este caso, dependiente de ese flujo de agua. Sí, por eso es importante en este caso clasificarlas y conocer un poquito estos términos que les compartí en este video. Continuemos un poquito más con la parte de aguas residuales. En la parte de aguas residuales es importante, como mencionamos, la parte, ¿no es cierto?, de caracterización, la parte de los monitoreos, la parte de las mediciones. Es como cuando vamos nosotros al médico y el médico tiene que primero hacer un diagnóstico, una revisión, y en base a esa revisión, ¿no es cierto?, comienza a monitorear, en este caso a medirme el pulso, a medir mis signos vitales, a ver qué me duele, y va a sacar y va a decir, ¿sabe qué? Usted está con fiebre, usted parece que tiene una faringitis, ¿no es cierto? Va a poder determinar cuál es el problema que yo estoy presentando. De la misma manera, en la parte de las aguas residuales, es importante que nosotros conozcamos toda la información que tenemos en este caso como un resultante. Si tenemos una actividad en nuestro hogar, que esta agua es la salida directa de todo lo que es las aguas grises, que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que es de lavar la ropa, que es de lo que usamos para asearnos, ¿no es cierto? Y tenemos otro proceso que dice, no, esto es de las aguas cloacales, donde tenemos las heces fecales, residuos de orina. Entonces tengo ya, primero, conozco, ¿no es cierto?, estoy caracterizando un poquito, conozco, luego hago la parte de monitoreo para saber, ¿no es cierto?, previo, cómo estaba antes, previo, cómo estoy arrojando, y claro, la comparación de los límites que yo debería mantener. Incluso en la anterior charla que nosotros habíamos tenido, se hablaba de ciertos procesos en donde en la actividad de los ciertos procesos ellos querían conocer cuáles son los parámetros recomendables, ¿no es cierto?, que yo debería mantener para que yo pueda tener la actividad productiva
creo que era una piscina de tilapias, más o menos era lo que nos mencionaba en la charla anterior un participante, y básicamente lo que se quería era saber eso. Entonces, lo primero para yo poder conocer los parámetros ideales para que yo tenga una piscina, por ejemplo, de tilapia, yo debo hacer mediciones. Y en base a esas mediciones, ¿no es cierto?, voy a comparar y decir, para lo que es la parte del cultivo de la tilapia, ¿no es cierto?, debo mantener, en este caso, ciertos parámetros como son pH, características de cantidad de minerales, que son los parámetros que yo voy a caracterizar y voy a encontrar. ¿Sí? Vamos aclarando un poquito más. Cuando yo hago la parte de lo que es un monitoreo, ¿sí? Yo tengo una clasificación de acuerdo, ¿no es cierto? Les hablo un poquito ya un poco a la parte industrial, ¿sí? En donde yo hago ciertos muestreos de control, muestreos puntuales, ¿sí? Muestreos que puede ser una muestra a través o compuesta, una muestra compensada, que me va a permitir diferenciar y entender, ¿no es cierto?, cuáles son esas variabilidades, porque no es lo mismo que yo tengo una empresa en la que esta empresa cada hora, cada 2 horas, vamos a poner el ejemplo, comienza a tener una descarga de esta agua residual, a que yo tenga, ¿no es cierto?, que una empresa permanentemente las 6, 7 horas está arrojando una cantidad. Entonces necesito también conocer caudales, que en este caso es la cantidad. Voy a necesitar, ¿no es cierto?, conocer, como habíamos visto, ciertas características como son, si hay temperatura, si hay, cuál es el pH que yo voy a tener, ¿sí? Voy a comenzar a determinar estos parámetros que me van a permitir a mí poder aplicar el mejor tratamiento sobre la parte del agua residual. Les hablo un poquito de la parte industrial para que después sea más fácil entender hacia la parte, en este caso, doméstica, ¿no es cierto? En la parte doméstica, básicamente nosotros podemos determinar las descargas, somos 4 personas en esta casa y estas 4 personas pues nos bañamos en la mañana, entre la hora de las 6 de la mañana a las 7 de la mañana, ¿sí? Comenzamos, ¿no es cierto?, a determinar que luego de eso se queda solo una persona, y esa persona tal vez en el día usa el baño una sola vez, lavamos los platos 3 veces en el día, y comenzamos a tener cierta información para poder tomar estos parámetros de medición. Si por ahí nosotros queremos hacer un tratamiento sin tener esta parte del diagnóstico, sin medir, es como que me siento con un poquito de dolor de garganta, me voy a la farmacia, compro una medicina que alguna vez me dijeron que era bueno, que me hizo bien antes, y claro, voy a generar esa incertidumbre de que puedo sanar o no puedo sanar, ¿sí? Y puedo complicar las cosas incluso. Por eso es importante que yo tenga el monitoreo, es como ir al médico y el médico me va a revisar, me va a diagnosticar y de esa manera yo puedo aplicar un tratamiento de agua residual efectivo, ¿sí? El origen de las aguas residuales. Habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que en sí el agua residual es una agua que se genera después de un proceso, después de un uso. En este caso, en la parte doméstica, yo necesito lavar los platos, pues yo usé el agua para que me ayude en la limpieza del lavado de platos. Entonces ya es una agua residual, ¿sí? Que por las características que la usé va a tener, en este caso, material que es jabón, va a tener ciertas cantidades de desechos en este caso, de alimentos que van a ser material orgánico, grasas, ¿sí? Almidones. En la parte industrial, dependiendo del proceso, una actividad, una empresa textil. Entonces, en la empresa textil le usa el agua para precocinar los tejidos que realizan, usan para la parte de tinturado. Entonces, yo tengo ya, cada uno de esos, tengo ya, en este caso, desperdicios, ¿sí? Que en ese momento ya no me sirve para ese proceso. Pero ahora, con todo lo que es la parte del desarrollo sostenible, y el objetivo es que yo comienzo a reutilizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo utilicé un poco de agua para esta planta industrial para poder cocinar el tejido, que me permite, ¿para qué se hace esto de cocinar el tejido? Para evitar que se comience a encoger cuando se comienza a fabricar cierto tipo de prendas de vestir. Entonces se cose al tejido, de esa manera evita que cuando ya se lo venda, comience en este caso, a encogerse. Entonces, aquí lo único se hizo es calentar, me sirvió para calentar.
Por lo tanto, yo podría reutilizar esa para otro tipo de actividad dentro de la parte productiva. Entonces ya estoy haciendo una reutilización. En la parte doméstica muchas veces puede ser el caso, ¿no es cierto?, de que yo utilizo el agua para lavar los platos y yo tengo una conexión directa para que luego pase eso a un tanquecito en donde yo voy a usar el agua para enviar las aguas cloacales, las aguas hervidas, las heces fecales que ocupen el baño. Estoy haciendo un proceso ya de reutilización de eso. Estoy aprovechando, ¿sí? Y luego ya viene la parte del tratamiento. De acuerdo a eso, se categorizan principalmente, ¿no es cierto?, que tenemos procedentes del uso doméstico, escorrentía en la parte pluvial, cuando se refiere, hay que tomar en cuenta algo. Nosotros tenemos, que también es otro agresor, que a veces no lo tomamos en cuenta, todo lo que es la emisión de CO2, de dióxido de carbono. El dióxido de carbono, que en este caso es un gas, es el humo que voy a generar, por ejemplo, en el proceso de un vehículo se está moviendo de un lugar a otro y va a generar smog, y dentro de la parte del smog, del humo que va a generar, está el dióxido de carbono. Este dióxido de carbono sube hacia la parte del cierto, en este caso hacia el cielo, va a mezclarse con la parte de vapores de agua que voy a tener en la parte superior y va a contribuir en la parte de la acidez de la parte del agua. Y también va a ser un agresor para contaminar cuando yo tengo este tipo de presencia, se llama lo que es las lluvias ácidas, ¿no? Y va a ser también otro tipo de agresor. Ahora, los tratamientos que yo comienzo a utilizar, ¿sí? Porque tenemos que buscar un enfoque, como sabemos que hay, y la intervención de las personas, que se la conoce como intervención antropogénica, básicamente está afectando, como ustedes ven, por diferentes frentes, diferentes lugares. Entonces nosotros debemos comenzar a tratar de cuidar, a disminuir, porque es la cultura para poder asegurar la parte de lo que habíamos mencionado, el desarrollo sostenible, en donde el criterio del desarrollo sostenible es usar un recurso en este momento, pero asegurarme que ese recurso que lo estoy usando va también, o voy a tener también ese recurso para el día de mañana o los siguientes días que puedan venir. Entonces, dentro de eso, los tratamientos que yo voy a tener y van a fijarse, van a ser en mantener la calidad de las aguas, van a ser en asegurarme con las reservas de aguas disponibles en la parte de aguas para el consumo humano, ¿sí? La parte de las aguas naturales, que yo podría encontrar en la parte de ciertos sectores, en la zona, ¿no es cierto?, de Limón tenemos la presencia de algunos ríos, vertientes, entonces asegurarnos de que esos recursos continúen, ¿no es cierto?, disponibles, porque no solo nos sirven para nosotros, sino nos sirven para toda la parte de la biodiversidad del sector. Renovar toda la parte, ¿no es cierto?, y asegurarnos de la parte de los acuíferos, que en sí la parte de los acuíferos son ciertas cavidades geológicas que nos ayudan a almacenar o cuidar el agua. Un ejemplo son los pozos, ¿sí? Proteger, en este caso, todo lo que es la parte de los ecosistemas. Ecosistemas, estamos hablando que tenemos lo que es la parte de la flora, plantitas, la parte de las faunas que viven, ¿no es cierto?, en este caso, dependiendo de ese sector, de ese ecosistema, por condiciones climáticas, tenemos las condiciones de la parte del suelo, del agua, ¿sí? De acuerdo a eso, pues comenzamos a tomar en cuenta cuáles van a ser los métodos más adecuados para hacer los tratamientos del agua residual, ¿sí? Entonces, y aquí viene un poco tal vez aclarar esta parte de lo que es un tratamiento del agua potable, que es para el consumo, y lo que es el tratamiento para lo que es el agua residual. El tratamiento para un agua potable, que se pone como iniciales ETAP, que son nada más Estación de Tratamiento de Agua Potable, siglas, o básicamente está enfocado en que va a recoger el agua que yo me pueda encontrar en una vertiente, una agua que yo pueda usar para lo que es el consumo del agua potable, ¿sí? Y para ello, claramente, voy a tener que hacer una medición de parámetros. En base a esa medición de parámetros que yo voy a ver características propias, como habíamos mencionado, si existe algún tipo de olor, algún tipo de color, ¿sí? Para poder hacer la corrección
y de esa manera, en base a la calidad definida, tenemos cierta normativa en la que nos dice cuáles son los parámetros que yo deba tener para poder usar para lo que es tratamientos, para lo que es el consumo de agua potable. ¿Sí? Como habíamos mencionado, el agua no tiene olor, no tiene color, pero si yo ya encuentro que existe un agua que está un poquito, con una tonalidad un poquito media naranja, entonces me dice, algo está pasando, tenemos aquí tal vez característicos o la presencia de ciertos minerales que están causando, ¿no es cierto?, esa tonalidad. Entonces, de acuerdo a eso, se ven los parámetros, se ve el monitoreo, y puedo yo definir cuál es el mejor tratamiento. En lo que se refiere a la parte de tratamiento de aguas residuales, yo tengo ciertas normativas de la misma manera, pero que están encasilladas a dónde yo estoy liberando, a qué lugar estoy liberando esta agua residual. Va a un servicio de alcantarillado, va directamente a un servicio de alcantarillado que va a un tratamiento, va a un servicio de alcantarillado que va hacia una cuenca directa, hacia una fuente directa de un río, y en base a eso yo tengo que medir para poder determinar, ¿no es cierto?, en base a esos estándares que el ente regulador en este caso es la parte del Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica, que a través, en este caso, de los entes o autoridades, en este caso en la parte de la provincia, vamos a encontrar que son entidades de seguimiento, en la parte de las prefecturas, en la parte de las provincias, en ciudades podría tener una secretaría referente a la parte ambiental, van a comenzar a controlar que se cumpla los parámetros determinados en la parte de la legislación. ¿Sí? En base a eso, yo voy a corregir. Les cuento un poquito, esto es solo para tener igual la parte de la idea del proceso que debemos nosotros tomar para hacer un tratamiento adecuado de agua. ¿Sí? Ahora, en la parte de tratamientos que yo voy a tener, nosotros tenemos ciertas técnicas que nos van a permitir, en este caso, la depuración de estas aguas residuales, como son tratamientos físicos, tratamientos químicos, tratamientos biológicos, ¿sí? Y que van combinados por su efectividad, y se los conoce, ¿no es cierto?, como son tratamientos primarios, secundarios y terciarios. Ya los vamos a ver más adelante para que lo puedan entender un poquito. Estos términos están enfocados de parte técnica, pero la idea es que nosotros podamos conocer qué es lo que cada uno de estos tratamientos va a permitir o va a lograr que nosotros obtengamos para tratar lo que es la parte del agua residual. En lo que se refiere a la parte de tratamientos físicos, imagínense en la parte física, y para diferenciar y entender un poquito físico-químico, lo que es físico, vamos a imaginar que yo no destruyo nada, lo único que yo hago es cambiar la forma. Y un ejemplo bastante común es, imagínense ustedes, yo tengo una hojita de papel. Esta hojita de papel, ¿sí? Yo lo que hago es, en este caso, doblarla en otras partes y tengo una hoja doblada, pero sigue siendo una hoja de papel, ¿sí? Entonces aquí lo que pasó fue una afectación física. Yo no destruí nada, solo cambié ciertas características, en este caso, de este componente, que es la hojita de papel. Cuando yo hablo de la parte ya de un proceso químico, vamos a poner el ejemplo. Yo tengo esta hojita de papel y le voy a prender, en este caso, con un fosforito y la voy a quemar. Esta hojita de papel, ¿qué pasó? Se consumió y se hizo cenizas de papel. Entonces ya tuve un cambio completo de todas sus características propias. Tuve una transformación, ¿sí? De este compuesto, en este caso, de esta hojita de papel. En los tratamientos de aguas residuales va a funcionar similar. En la parte de tratamientos físicos se va a encargar, en este caso, de ciertas barreras, ciertos procesos que me van a permitir a mí detener. Pero yo no voy a cambiar en sí el resultado final, ¿no es cierto? O en este caso, del desecho que yo tenga. En el caso del tratamiento químico, yo voy a cambiar completamente su estructura del desecho que yo tenga. Y en estos vamos a encontrar, que ya los vamos a revisar uno por uno, ¿sí? Procesos de desbaste o tamizado. ¿Qué quiere decir? Que básicamente yo tengo unas barreras, imagínense ustedes, hacemos un canal, y en este canal yo tengo como desechos, vamos a poner las aguas cloacales.
Estas aguas cloacales, dependiendo del tamaño, ¿no es cierto? Yo voy a tener unas rejillas, ¿sí? Y en estas rejillas, las heces fecales, que son más pequeñitas, van a poder pasar, pero las más grandes se me van a quedar. Entonces yo estoy generando un tratamiento primero por desbaste, por tamizado, estoy clasificando, estoy separando por tamaños, ¿sí? Luego pasa un tratamiento que también puede ser, es otro tratamiento físico, que es la parte de homogenización, que básicamente lo que es combinar esta agua residual, ¿no es cierto?, que tiene de diferente, en este caso la fuente de agua cloacal, y yo comienzo a mover, para justamente mezclar, hacer en este caso que se haga una sola mezcla de esta agua que podría estar separada, ¿sí? Y luego pasará a otro tratamiento. Hasta ahí estamos hablando de un tratamiento que son tratamientos primarios, ¿sí? Ya lo van a entender un poquito más con un video más adelante. Tenemos la parte del desadenado, que en cambio es a través, ¿sí?, de, imagínense ustedes, y esto es un efecto que se ve en la parte natural. Tenemos arena, y el agua va filtrando esa arena y pasa hacia el otro lado, entonces va separando igual. Es una barrera en donde se va quedando todos los objetos sólidos que van y no hayan podido pasar por ese tamaño, ¿sí? Tenemos un proceso de decantación en el que vamos a generar un proceso en el que los objetos pesados, ¿sí?, van hacia la parte del, en este caso se precipitan hacia abajo, ¿sí? Y los objetos delgados, livianos, van a estar en la parte de la superficie, ¿sí? Que viene a combinarse con la parte de flotación, ¿sí? Que también, en base a diseños, yo comienzo a separar y a obtener, por ejemplo, desechos plásticos que voy a poder obtener y que se van quedando en la parte superior para poder después retirarlos. Filtración, ¿sí? Igual, a través de ciertos gránulos, puede ser arcillas, rocas, que yo voy generando una filtración. No sé si ustedes han visto lo que es la parte de una pecera. En la parte de una pecera yo tengo ciertos filtros, ¿sí?, que me permiten a mí ir separando a través de un proceso de limpieza, va succionando y va obteniendo, quedándose todo ese material sólido y va saliendo el material, en este caso líquido. Y es igual que la parte de separación de membranas. Ahora, todos estos tratamientos que comenzamos a hablar de la parte de tratamientos físicos son tratamientos primarios, que lo que yo estoy haciendo es separando, para que luego yo pueda recoger. Si es como que, imagínense ustedes, estoy en mi casa y en mi casa hubo una fiesta y tengo materiales sólidos, tengo ahí vasos desechables, tengo botellas, entonces yo comienzo a barrer, ¿no es cierto? Y comienzo, ¿no es cierto?, a separar, ¿sí? Para poder después recogerlos, ¿sí? En la parte de filtrantes, yo tengo materiales como es el carbón. El carbón me permite igual filtrar, en este caso el agua, y de esa manera sale el agua, ¿no es cierto?, limpia, es un tratamiento igual primario. Tengo tratamientos químicos, como son la coagulación, floculización, que lo que hacen es, mediante productos químicos que yo agrego, en donde yo voy a tener estancado el agua, que voy a tener mi planta de tratamiento, yo comienzo a agregar estos componentes químicos para que comiencen a agruparse este material y comience a flotar y a separarse. A separarse voy a tener unos que van a flotar, otros se van hacia la parte del piso, pero voy a agruparse y es mucho más fácil de esa manera luego poder recogerlos, ¿sí? Ya los vamos a ver, no se preocupen con un ejemplo, la idea es un poquito ir teniendo la introducción para poder entender. Tengo otros tratamientos químicos que es el intercambio iónico. Anteriormente, no sé si alguna vez ustedes lo escucharon, se vendían ciertos productos para que se agreguen a la parte del sistema de la llave de grifo de donde tenemos o cogemos el agua potable, en donde se colocaban sistemas de luz ultravioleta que funcionaban un poco con la parte de electricidad. ¿Sí? Entonces, este tipo de luz ultravioleta lo que hacía era excitar a las moléculas que yo tenía internamente en la parte del agua para generar, en este caso, lo que se llama el intercambio iónico. Y de esa manera, ¿no es cierto?, iba separando lo que es la parte de ciertos metales y me permitía a mí tener o purificar
lo que es el agua. Esto luego lo combinaban ellos también con filtros en este caso con carbono y con unas membranas para obtener un proceso de purificación. Claramente esto va a tener también todos los equipos que yo utilice para los sistemas de tratamiento, van a tener procesos de mantenimiento, van a tener procesos de vida útil en el que yo deba seguir utilizando. Procesos de oxidación, como es el caso del cloro, el mejor ejemplo. Nosotros tenemos un baldecito de agua y claro, queremos en este caso purificar o desinfectar y agregamos cierta cantidad, dosificamos cantidades de gotitas de cloro y lo que hacemos, ¿no es cierto?, de esa manera es desinfección química, ¿sí? Procesos de electroquímicos, que son básicamente procesos en donde ya se colocan ciertos materiales y yo voy a disparar una carga eléctrica que ocasiona que igual todo lo que es la parte de productos químicos, en este caso productos minerales, ¿sí? Que yo pueda tener minerales, en este caso pesados, voy a ir que se vayan agregando, se vayan apegando a estas dos puntos de electrodos que yo voy a tener en estas plantas de tratamiento, ¿sí? La parte de neutralización, recordemos que la característica, o una de las características del agua, es que el agua va a tener un pH 7, que es un pH neutro. Cuando nosotros nos acercamos, o nos alejamos mejor del pH 7 y nos vamos hacia el pH 8, 9, 10, 11, estamos hablando de, en este caso, bases que ya está fuera de parámetros y claramente ya no, o va a generar una afectación directa hacia donde yo libere la característica del agua, donde yo libere la fuente de la parte del agua. Y si voy del pH 7, en cambio, reduciendo hacia el pH 0, voy a tener en este caso características ácidas, ¿sí? Que entonces en la parte de acuerdo a la producción que yo tenga en una empresa, vamos a hablar que en una empresa yo tengo materiales que se liberan de un proceso de pintura, entonces yo voy a tener materiales que tal vez van a generar acidez en el agua. Entonces yo puedo utilizar, de acuerdo a la medición, ¿no es cierto?, de estos parámetros, voy a generar y voy a comenzar a neutralizar eso para que yo comience a regular y esté dentro de los parámetros de la parte de lo que es la parte del pH. En la parte de lo que es tratamientos biológicos, se refiere en cambio a que yo genero a través de enzimas o a través de bacterias beneficiosas procesos en los que yo tengo una bacteria y sabemos que la bacteria lo que va a hacer es, imagínense ustedes, yo tengo un pedazo de carne y lo boto en un estanque de agua que está estancado. Ese momento comienza a generarse la presencia, ¿no es cierto?, de las bacterias, y si tengo en un lugar abierto, voy a tener lo que son las presencias de bacterias aeróbicas, ¿no es cierto?, que van a vivir, en este caso, por la parte de oxígeno. Entonces van a comenzar a consumir y van a comenzar a degradar ese material orgánico y van a comenzar a reproducirse. Y van a consumirse el oxígeno que se encuentra en el aire, ocasionando, ¿no es cierto?, que tenga un agua que ya va a afectar directamente, que no está dentro de parámetros. A esos parámetros se los conoce como medición del DBO, ¿sí? Y luego de eso, cuando ya tengo ya una afectación total de esa cantidad de oxígeno, voy a tener lo que es un parámetro que es el DQO, ¿sí? Me está diciendo que entre más alto es el DQO, el agua está más contaminada, ¿sí? Entonces son parámetros o indicadores. Entonces yo a través de enzimas, a través del tratamiento de una digestión de unas bacterias aeróbicas que consumen oxígeno, se van a comer a estas bacterias que nos están afectando. El momento que se comienzan a comer, me están liberando y de esa manera voy a mantener. Pero eso no quiere decir que con eso ya libré el proceso, sino que yo luego necesito después combinarlo con otro tratamiento químico para poder desinfectar y asegurarme, ¿no es cierto?, que ya voy a mandar una calidad de agua adecuada en base a los parámetros que me determine la norma, ¿sí? Entonces, muchos de estos tratamientos que hemos hablado, que son primarios, tratamientos químicos, hablamos, ya tenemos unos secundarios o terciarios, tratamientos biológicos, van a estar atados o van a hacer una combinación de tratamientos para que sean efectivos. No puedo decir que yo un tratamiento físico de desbaste o tamizado es efectivo para el proceso de un tratamiento de agua residual cloacal.
No, sino que yo tengo que tal vez combinar ese tratamiento físico con un tratamiento químico para que sea efectivo. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que sea más claro lo que se acaba de mencionar. Comparto con ustedes esta parte de la escala del pH que les mencionaba, ¿no? Si ustedes ven la parte de un pH 7, lo podemos medir, tenemos unas bandas que son bastante accesibles y que en base a estas bandas tenemos un parámetro que podemos comparar y nos va a decir, de acuerdo al color, yo cojo esa bandita, la sumerjo en el agua y se va a pintar y me va a decir, ¿no es cierto?, de acuerdo al parámetro, ahí tiene una etiqueta que yo voy a comprar el color y me va a decir en qué escala está, si está justamente más ácido o a su vez es más base o más alcalino. ¿Sí? También tengo ya equipos ya un poquito más modernos de monitoreo, que son medidores de pH, yo directamente coloco y me va a marcar de forma digital en este caso. Tengo otros parámetros, como habíamos hablado, ¿no es cierto?, que es la parte del DBO, del DQO, la parte de medir la cantidad de metales que yo pueda tener en la parte del agua, por ejemplo, actividades de empresas industriales, yo podría tener la presencia, ¿no es cierto?, de metales como es el mercurio, y que claro, yo debo buscar, por ejemplo, para la parte de metales de mercurio, un proceso químico de tratamiento a través de una ionización va a ser bastante efectivo, porque a través de ese tratamiento de colocar o a través también de una electrolisis, lo que yo hago es que todos esos metales voy a ir que se dirijan directamente hacia estos lugares donde tengo colocado la parte, se llaman dos puntas, que es la parte del ánodo del cátodo, y de esa manera yo voy a poder obtener un tratamiento efectivo. Entonces, de acuerdo a lo que yo voy a tener como un resultado del agua residual, es donde yo debo comenzar a plantear qué tratamiento es el mejor y el más adecuado. Para entender un poquito mejor y poder continuar, por favor, les pido que pongamos atención a este video que es bastante didáctico y va a mencionar algunos de los tratamientos que nosotros hemos nombrado, que se han nombrado. El gobierno del estado de Guanajuato, a través de la Comisión Estatal del Agua, presenta Con esta nueva nave del equipo HydroKit se puede hacer de todo, a lo mejor hasta raspados. ¿Y este botón? Precaución, microtransportador. Ja, con tal que no se convierta en microbús. ¡Ah! ¡Ay, guácala! Estoy en medio del colector de agua que viene de las casas y la calle. Bueno, tendría que llegar a la planta de tratamiento de agua residual. Espero. ¡Ah, claro! Estas son las compuestas que regulan la cantidad de agua que entra. Estas son las rejillas que separan los residuos más grandes, como la basura. Y esta detiene las semillas de jitomate, de chiles, residuos de comida. ¡Vamos! ¡Sígueme! Oh, y este debe ser el canal desarenador. Aquí se quedan los sólidos más pesados y la arena que no se atoró en las rejillas. Y si no me equivoco, ahora debería llegar al reactor anaeróbico de flujo ascendente. ¡Ja! ¡Qué chistoso! Este sistema se llama igual que mi tío, Rafa. Aquí en el Rafa hay bacterias que trabajan para limpiar el agua de residuos orgánicos. O sea, ¡chan, chan, chan, chan! ¡Se las comen! A ver si no me confunden con un pedazo de plátano viejo. Salgamos para conocer otro lugar. Este debe ser el biofiltro. Parece una coladera gigante. Se alimenta del agua que sale del Rafa. Ajá, estos deben ser los brazos distribuidores. Entremos a ver cómo luce. Aquí llega el agua y se mezcla con aire, que permite el desarrollo de bacterias que se encargan de comerse la materia orgánica que aún puede quedar en el líquido. Este filtro, que puede ser de piedra, plástico o tesontle, tiene que ser controlado y revisado, porque si es de plástico, tiene una vida útil y hay que cambiarlo. Al final, las bacterias que crecen dentro del filtro van al fondo junto con el agua. ¡Vamos! ¡Sígueme! Ahora pasaríamos, si
no me equivoco, al sedimentador secundario, que se utiliza para eliminar aquellos sólidos que se desprenden del biofiltro. Aquí el agua queda más clara en la superficie y los sólidos van a dar al fondo, como sedimentos. ¡Sigamos! ¡Bien! Ahora se supone que el agua está limpia, aunque pueden quedar algunos microorganismos patógenos que podrían provocar enfermedades gastrointestinales. Por eso hay que desinfectar agregando cloro al agua tratada en el tanque de contacto de cloro. ¡Salgamos! ¡Rayos! Aquí se acaba el paseo. Creo que es momento de volver al tamaño real esta cosa. Si puedo. ¡Caray, qué viaje! Sí que cuesta trabajo limpiar el agua para que se pueda volver a utilizar. Creo que todos podríamos contribuir si evitamos que se vaya la basura, aceite o pintura por los drenajes. Se podría viajar más seguro. ¡Hasta la próxima aventura! Bueno, antes de comentar y poder hacer una comparación de lo que habíamos mencionado de tratamientos primarios, si es un tratamiento, ¿no es cierto?, en este caso físico, químico, que hemos visto que se combinaron. Ustedes ven ahí en el proceso, tuvimos la combinación de tratamientos físicos, químicos, biológicos. Antes de hacer ese pequeño análisis, como tenemos ahora de corrido, la charla no es de 1 hora, vamos a tener unos 6 minutitos para poder estirarnos un poquito, puedan ir al baño y después continuamos. Les invito también a las personas que están acompañándonos de forma virtual, que tomen tiempo y en unos 6 minutitos retomamos nuevamente la charla. Gracias. Vamos a hacer un pequeño revisión. Un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Bueno, nosotros hemos revisado, ¿no es cierto?, la importancia del cuidado del agua. Hemos visto que es uno de los objetivos, el número 6 de la parte de los objetivos de la sostenibilidad de las Naciones Unidas. Y hemos visto también la parte de la contaminación que se genera. Hemos visto que a nivel nacional existe 5 millones, sí, en la población, de personas que no tienen un alcance para el consumo de agua potable. Por lo tanto, la parte del agua residual, el tratamiento del agua residual, es importante. Y claro, no estamos diciendo que al generar un tratamiento de agua residual nos va a servir para el consumo. No, no, para nada. Sino que de esa manera nosotros estamos aprovechando esa agua residual para usarla en otras actividades y de esa manera también dejamos libre para el consumo, otro tipo de fuentes para el consumo de agua potable. El tratamiento de agua potable versus el tratamiento de agua residual es distinto, porque en primera instancia, recordemos, necesitamos tener primero un diagnóstico para saber, dependiendo el uso, ¿no es cierto?, qué características yo debo tener, y luego de eso, de acuerdo a eso, va a tener un proceso, tanto el agua potable va a tener un proceso para tener un tratamiento y asegurarnos el agua potable, y el agua residual va a tener otro tipo de proceso para asegurarnos, ¿no es cierto?, para otro tipo de uso. Por ejemplo, en la parte de la agricultura, yo puedo usar un agua residual que es previamente tratada, ¿sí?, en este caso, en la parte del proceso de agricultura, a través de un proceso de tratamiento de agua residual, yo voy a obtener, que ya lo vamos a ver más adelante, algunos desechos como son los lodos, y esos lodos los puedo utilizar mediante otro proceso
para abono, fertilizantes, para la parte del proceso de agricultura. Entonces, hemos hablado también de que tenemos diferentes tipos de tratamientos de agua residual y que en base a estos tipos de tratamientos vamos a tener, ¿no es cierto?, procesos de tratamiento primario, secundario y terciario. Primario, que se enfoca básicamente en una separación nada más. Un secundario que ya tenemos una degradación, una afectación hacia un microorganismo, ¿no es cierto?, que yo voy a encontrar. Y terciario, ya tenemos un proceso de desinfección, destrucción de cualquier tipo de microorganismo que podríamos tener. De acuerdo a eso, también vimos que teníamos tratamientos, ¿no es cierto?, físicos, que básicamente son enfocados en que yo tengo, en este caso, medios para obtener y para separar, para filtrar, pero sin destruir, sin cambiar directamente, ¿no es cierto?, a ese desecho. Tengo tratamientos químicos que yo voy a cambiar completamente esa estructura, ¿sí?, en este caso, del producto, del desecho, perdón. Y tratamientos biológicos, que también es destrucción, porque estoy degradando, me estoy comiendo a este tipo de desechos por medio de otros, ¿no es cierto?, otras enzimas o bacterias beneficiosas. También pudimos revisar que para nosotros también hacer un tratamiento efectivo tenemos ciertos parámetros que vamos a comparar. Y dentro de estos parámetros va a ser la parte del pH para conocer. Sabemos que si tenemos un pH 7 hacia arriba, pues es un pH ácido, perdón, básico. Y si tenemos un pH, en este caso pH 7 neutro, pero pH 7 hacia abajo, va a ser un pH ácido, ¿sí? También conocemos y hemos revisado que los tratamientos van a estar enfocados, ¿no es cierto?, de acuerdo a los desechos que tenga. Si yo tengo, por ejemplo, una empresa industrial donde genero, en este caso, metales, como es la parte del mercurio, pues un tratamiento, en este caso, químico, va a ser un efectivo, que es la parte de una electrolisis o, a su vez, una ionización para ayudar a procesar este tipo de desecho. Pero si yo tengo, por ejemplo, en la parte de quiero hacer un tratamiento con lo que es material orgánico, producto de un hospital. Entonces, en un hospital yo puedo usar tratamiento biológico o, a su vez, en la parte de los desechos cloacales, de los desechos que tengo de la parte de domiciliaria, puedo hacer un tratamiento biológico para corregir. O si tengo, por ejemplo, aguas grises, y ya sabemos la diferencia también de aguas grises, ¿no es cierto?, que aguas grises va a ser el desecho que yo obtengo por lavar los platos o del aseo personal, y diferencia de las aguas cloacales. En el desecho de aguas grises, yo puedo hacer también un tratamiento primario, un tratamiento físico, y con eso podría purificar y es suficiente. Y de esa manera también me ahorro, porque ya no hago una inversión para un tratamiento químico, a su vez un tratamiento biológico. Y yo puedo ya generar un proceso en este caso, de limpieza. Perfecto. Hasta ahí hemos revisado. Vamos a analizar así la parte del video. En la parte del video nosotros vimos que es una combinación que se generó entre tratamientos, en este caso, físicos, primarios, tratamientos químicos, ¿sí?, y tratamientos, en este caso, biológicos, ¿sí?, para obtener después, finalizado un proceso, una agua tratada. Es una agua tratada muy diferente a una agua potable. En esto, el primero que tenemos la imagen que he puesto ahí para compartir es un tratamiento físico, y lo que vemos, ¿no es cierto?, que es a través de barreras, en este caso un proceso de tamizaje. Yo estoy diferenciando, todos los objetos pequeños van a pasar por ese tipo de rejillas, ¿no es cierto?, y van hacia otra parte de otro tratamiento. Entonces tengo un tratamiento inicial, separo, ¿sí?, los objetos grandes que yo voy a tener como desechos hacia otro, pasa a otro tratamiento. Ahora, si yo quisiera hacer esto a nivel, digamos así, artesanal, y quiero hacer algo en mi casa, ¿no es cierto?, yo podría hacer lo que necesito, ¿no es cierto?, son ciertos recipientes que puedo tener, o a su vez ya construirme un poquito algo formal. Recipientes me refiero a, pueden ser bidones, baldes, para que conectados con líneas de tubo, yo vaya pasando de un sitio, de una fase, una etapa hacia otra etapa. Sí, como lo estamos viendo en este caso en el ejemplo, una etapa que yo tengo rejillas para separar toda la parte sólida, luego pasa por una tubería a otro canal, a otro bidón, otro baldecito, hacia la parte de, en este caso, de filtrado que habíamos visto, de la parte a través de la arena que va generando igual otra separación de otros objetos más finos. Luego puede pasar a otra endija en donde yo tengo, en este caso por medio de filtración, pongo carbono activado,
pongo ahí unas arcillas, unas rocas, y en este caso por gravedad, que sea en este caso ya si yo estaba conectando en línea, lo conecto ya en este caso a desnivel, y voy a seguir filtrando la parte del agua, ¿sí? Si yo quiero, en este caso tengo la presencia, quiero hacer combinación con un proceso químico, pues yo podría agregar en este caso lo que son dosificar con hipoclorito de sodio, cloro, ¿no es cierto? Y de esa manera comienzo a desinfectar ese proceso. Y si yo tengo mayor cantidad de material orgánico, como en este proceso, en este ejemplo, tenemos bacterias o enzimas beneficiosas que nos ayudan. Ahora, ya los vamos a ver porque hay que también conocer ciertas características que vamos a encontrar y particularidades en cada uno de estos tratamientos. Continuemos entonces. Comencemos con las características de la parte de tratamientos físicos. Si ya tenemos la idea, ya sabemos el panorama, ya vimos el video, cómo funciona, ahora vamos a conocer ciertas características que ya son un poquito más técnicas, pero que me permiten a mí analizar y de acuerdo al tipo de desecho que yo voy a tener, es el que voy a recomendar. Entonces, por ejemplo, sabemos que la primera, que es el desbaste y el tamizado, que es la primera barrera física, yo lo que quiero es obtener y detener sólidos, ¿no es cierto? Objetos grandes. Si yo tengo una empresa, vamos a imaginar que yo estoy aplicando, me piden a mí, ¿sabe qué? Necesito que me ayuden a diseñar un proceso de tratamiento de agua residual. Por lo tanto, yo tengo que hacer un proceso de, primero recuerden ustedes que necesitaba hacer identificación, conocer qué es lo que estamos generando como desecho, ¿sí? Entonces me dice, mira, aquí yo genero ciertas basuras porque en este proceso productivo se va cierto material. Entonces este material es un material sólido, es un material inorgánico que no es fácil, que como el plástico, por ejemplo, que no tengo una facilidad para que se pueda degradar. Entonces, yo lo que debo hacer es una barrera de acuerdo a la cantidad o al tamaño más grande de material para que yo genere, ¿no es cierto?, unas rejillas, así como está en el ejemplo, y de esa manera genere una, en este caso, barrera. Va a ser algo ilógico, ¿no es cierto?, que diga, voy a generar una barrera que tiene alrededor, ¿no es cierto?, de unos 5 centímetros, ¿sí? Si yo tengo materiales que son mucho más pequeños, de 5 centímetros. Entonces tengo ciertos materiales sólidos que van a ser más pequeños, de 5 centímetros, y yo estoy gastando, estoy haciendo una mala recomendación, un mal diseño, generando una rejilla que me va a detener hasta 5 centímetros, ¿sí? O 50 milímetros, como está ahí en la parte del desbaste, ¿no? Entonces yo, en base a esas características, es donde comienzo a decir, no, lo que yo necesito aquí es conocer, por eso es importante conocer qué desechos voy a tener, y de esa manera poner una rejilla mucho más pequeña para que me permita detener, y de esa manera, ¿no es cierto?, hacer ese proceso primero de barrera y que pase el otro tipo de agua residual con materiales que pueden estar orgánicos e inorgánicos más pequeños, ¿sí? Luego teníamos la parte de homogenización, ¿sí?, que es otro tratamiento, lo que les acabo de mencionar y los que les voy a dar lectura, voy a compartir con ustedes y analizar un poquito, no quiere decir que tengo que tenerlos todos, no, yo necesito tomar cualquiera de estas alternativas, ¿sí? Entonces, si yo tengo desechos sólidos, pues yo voy a coger la primera de tamizado, en este caso de rejillas, ¿no es cierto? Pero si yo tengo otro tipo de desechos que también son más pequeños, y lo que yo quiero es, en este caso, es hacer una mezcla total, porque tengo que se encuentran separados, tengo grasas, tengo partículas de material, desechos orgánicos, entonces yo hago a través de un proceso de homogeneización, como ustedes ven, es a través de un sistema que ya necesita energía, necesita un motor, una paleta, que va a estar girando alrededor y de esa manera me va a ayudar a tener una mezcla total. Y esto me sirve para que yo después pase directo a un sistema, en este caso de filtro. Entonces yo voy combinando otras alternativas para el uso a través, este es un tratamiento, ¿no es cierto?, de barrera física. Tengo lo que era el desarenador, ¿no es cierto?, o también trampas de grasa, que podría también tenerlas, ¿sí? Entonces, de acuerdo, aquí mira, en mi empresa, sabes que yo tengo una lubricadora. En esta lubricadora tenemos un proceso de limpieza, de cambio de aceite, de lavado. Por lo tanto, lavamos y tenemos tierra, y también tenemos aceites. Entonces, lo que se hace, ¿no es cierto?, es, en este caso, hacemos una cajita,
¿sí? Y en esta cajita, que claramente va a estar en la parte del piso, con un sistema de canal, si hablamos del ejemplo que es una lubricadora, pues estas canales me van a llevar todo hacia la cajita. En la parte de la cajita yo puedo tener como primera etapa un serpentín. ¿Qué es un serpentín? Es una barrera. Y tengo todo, lo voy a hacer con un poco de caída para aprovechar la gravedad, ¿sí? Entonces viene el agua, se va a generar, en este caso, permítanme rayar un poquito, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner por aquí que tengamos un espacio, viene el agua, ¿sí? Entra, en este caso, una etapa que es una barrera, un serpentín, ¿sí? Y, a ver. Ya. Entonces entra el agua, entra una barrera, ¿sí? Y el agua lo que hace es bordear. Pero mientras va bordeando y va tomando, ¿no es cierto?, esta figura que es curva, que es el serpentín, ya va chocando y va deteniendo ciertos materiales, en este caso sólidos, que después me tocará a mí hacer un proceso de limpieza, ¿sí? Luego llegará una caja principal, en donde yo pueda tener en esta caja principal una combinación para que se encuentre entrecruzada una plaquita de cemento, puede ser, ¿sí?, o de metal, en la parte superior, otra en la parte inferior, y lo que voy a hacer es diferencia de pesos. En la parte de lubricantes, sabemos que lo que son aceites, hidrocarburos, se van hacia la parte superior, y de esa manera es más fácil luego, por medio de un sistema de red, ¿no es cierto?, recoger, por medio de un paño, poder recoger, y eso enviar después hacia un gestor calificado para que dé el tratamiento, ¿sí? Ya tengo un proceso de tratamiento físico utilizando este sistema, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que yo vaya necesitando, es lo que yo voy a tener. Otro proceso, ¿no es cierto?, mencionado con el ejemplo anterior, es la parte de decantación, que es por la parte de la diferencia de pesos. Entonces, en esta parte de diferencia de pesos, yo puedo tener una caja, pasó de la caja inicial, que era la de rejillas, pasa a la siguiente caja, en donde yo tengo una caja mucho más grande, es una caja de reposo, podríamos llamar de reposo. En esta caja de reposo, como no tiene mucha velocidad, el agua lo que pasa es una caja profunda, comienza a llenarse y comienza, ¿no es cierto? Primero, si tengo agua que por el proceso productivo están calientes, se van a enfriar. Luego de eso, lo que va a pasar es que como es una caja en reposo, todo el material sólido automáticamente va a caer y se va hacia la parte del fondo, que luego yo tendré un proceso de lavado, en este caso, de las cajas periódicos, y de esa manera, ¿no es cierto?, continuar. Tenemos otros procesos que también pueden ser más dinámicos, que no pueden ser en reposos, igual para la parte de decantación, que yo lo que voy a tener es una diferencia, aprovechando siempre la parte de la gravedad, donde yo tengo la caja inicial, donde yo tengo la parte de la caja inicial, tengo la salida del agua, ¿no es cierto?, a este nivel, y lo que yo voy a hacer es que va a ir bajando, ¿sí? Va bajando, y acá tendría yo otra salida para la parte del agua. Y de esa manera voy generando que se vaya sedimentando y quedando, en este caso, ciertos materiales. Aquí también puedo combinar, por eso siempre se habla de la combinación de material filtrante. Puedo poner en este caso cierto tipo de arcillas, cierto tipo de rocas que me ayuden un poco para, en este caso, ir decantando el material sólido que yo voy a detener y producto del desecho que tuve. Sí, acá hay otro tipo de sistemas ya, en este caso ya mecánicos, que funcionan de la misma manera, ¿no? De la parte, en este caso ya mecánica, dinámica, un decantador. Ahora, es importante, miren ustedes en el diseño que se muestra en la gráfica, para el proceso de limpiado, de la limpieza, perdón, del material decantado, del material sólido, que yo tenga una facilidad, un sistema para recoger luego. Muchas veces esto se suele ver en las empresas lubricadoras donde tenemos la parte de cambios de aceite. Ellos lo que hacen después para el mantenimiento es, se vacía completamente todo lo que es la parte del líquido, y claro, queda la parte del lodo en la parte inferior, y luego ya proceden por medio, ¿no es cierto?, de palas, comienzan a succionar, a sacar, en este caso a pulso, todo lo que es esta cantidad, y luego entregan a un gestor calificado para que pueda hacer el tratamiento. Ahora,
Nosotros lo que podemos hacer acá también son sistemas ya mecánicos, como se muestra acá, en la que va a tener unas llaves o un sistema de apertura en la parte inicial y pueda yo recoger con mayor facilidad la parte de los lodos que pueda tener. Otro tenemos la parte habíamos hablado de la parte de flotación, ¿no es cierto? De la misma manera, son diseños físicos que me permiten a mí separar, dependiendo el tipo de desecho que yo tenga, en este caso puede ser para la parte de hidrocarburos, sí, que se quede todo el material de hidrocarburo, que sé que es más pesado que lo que es la parte del agua, se quede en la parte superior y de esa manera me permita a mí hacer un proceso, en este caso, de limpieza, ¿sí? Por eso es importante, no puedo aplicar y me dicen, ¿sabes qué? Yo vi que en la empresa o en la clínica, en el hospital, funcionó bien este tratamiento, así que vamos a ponerlo en esta empresa textil. No lo podemos hacer. O mira, en esta empresa minera o en esta empresa petrolera, realizan este proceso, este sistema o este tratamiento y lo vamos a aplicar para una empresa de alimentos. No se puede aplicar. Habrá cosas que nosotros debemos analizar y en base a eso podemos aplicar estas técnicas combinadas, como ustedes ven, estos tratamientos primario, secundario y terciario para que sean efectivos. En lo referente a la parte de filtración, ¿sí? Y ciertamente por ahí ustedes mencionaban, pero no todos eran métodos. Algunos eran metodologías, algunos eran técnicas como tal. ¿Alguien pero está vamos a activado? ¿Cuál es la gran diferencia? Que me ayude, por favor, ¿sí? Silenciando. Gracias. Perfecto. En la parte de filtración tenemos, ¿no es cierto?, que es la parte de separación. En esta parte yo puedo tener igual sistemas que ya existen, son membranas que me permiten hacer este sistema de filtración, ya son en donde pasa el agua a través de filtros y por gravedad o por presión que voy a tener una filtración y voy a tener una purificación final del agua. Aquí las características es que yo debo hacer un proceso de mantenimiento, de limpieza, o a su vez un tratamiento de filtrado un poco natural, usando o lo que funciona en la parte de la naturaleza, que es a través de diferentes tipos de capas, en este caso de material filtrante, en este caso también le puedo combinar con carbono, como es el filtro, el mejor ejemplo de un proceso de filtración es en una pecera, el filtro que tenemos para generar la purificación en la pecera, es un sistema que va absorbiendo, va chupando, ¿no es cierto?, la parte del agua y va generando, en este caso, todo lo que es ya el agua tratada. Sí, aquí tenemos un ejemplo, sí, de la parte de filtración. Este ya es un modelo industrial, en donde ya ingresa la parte del agua, y de esa manera va pasando por diferentes capas, de diferentes tipos de materiales de grava, de arena, de carbón, activado, y voy a tener un proceso final, un resultado, ¿sí? Entonces, dependiendo si yo tengo ciertos materiales, si yo tengo en gran cantidad material orgánico sólido, y si no tuve un proceso físico previo de una separación por tamizaje, por tamaño, entonces voy a generar que se sature inmediatamente este sistema, que es un sistema bastante efectivo, pero se va a saturar inmediatamente y el proceso de mantenimiento va a ser constante y los costos para este proceso van a ser elevados. Aquí yo tenga, por eso es la combinación, yo tengo un proceso de acuerdo a la necesidad. Si yo tengo algo frecuente, tengo materiales que no tengo no tengo gran cantidad de material sólido, por lo tanto ahí me va a funcionar. Aquí podemos ver el sistema igual, ¿no es cierto?, de separación a través de la parte de membranas, que esto lo hace igual por gravedad o podemos tener ya con sistemas de bombas que van a generar una presión y que va pasando, en este caso, a través de las capas y se va quedando por nivel de tamaño el material, en este caso, orgánico o inorgánico que nosotros podamos tener, ¿sí? Perfecto, hablemos un poquito más. En la parte de tratamientos que vamos a encontrar en la parte física son los sistemas de aireación, ¿sí? Un sistema de aireación básicamente es un sistema para estar inyectando o estar moviendo para que esté siempre agitado. Por lo general, ustedes pueden ver algún momento donde tenemos aguas estancadas,
inmediatamente estas aguas estancadas comienzan a generar mal olor, comenzamos a generar cargas bacterianas y claramente tenemos una contaminación, un agua residual. El tener o el generar un movimiento, estamos generando y que haya una recirculación de la parte de oxígeno y ayuda, ¿no es cierto?, para este tratamiento. Un tratamiento de este tipo tiene que estar obligatoriamente combinado con otro tratamiento, en este caso secundario, para poder hacer la desinfección. Porque lo único que estamos aquí haciendo es generando o manteniendo la carga de oxígeno. Pero igual nosotros vamos a seguir teniendo lo que es bacterias que van a ser aeróbicas y van a seguir consumiendo y de estas maneras van a seguir creciendo y van a comenzar a afectar la calidad del agua que queremos nosotros remediar. ¿Sí? Entonces es importante. En lo que se refiere a la parte de desaeración, que es lo contrario de inyectar en este caso o generar en este caso el movimiento del agua, es mantener, en cambio, son en espacios cerrados. Esto está enfocado ya a un sistema en donde yo no tengo el ingreso de oxígeno y que, claro, lo que yo voy a tener acá son presencias de bacterias ya anaeróbicas que no necesitan oxígeno y que van a tener igual una combinación con otro tratamiento terciario químico para poder ser eliminadas. Es importante también mencionar que en estos tratamientos, por ejemplo, cuando yo voy a aplicar un tratamiento biológico para eliminación de material orgánico, puedo yo combinar un tratamiento físico para evitar que se genere mal olor, porque muchas veces puedo yo utilizar unas bacterias o enzimas beneficiosas para consumir o que se comiencen a comer este material orgánico, bacterias que no son beneficiosas, que nos hacen que ocasionen esta calidad inadecuada del agua, van a comenzar a generar mal olor. Entonces ahí yo puedo combinar y tener la presencia, ¿no es cierto?, de estas bacterias, de estas enzimas beneficiosas, y además de esto tener un sistema de inyección de aire para evitar que se generen malos olores. Entonces ya comienzo a combinar. Ya lo vamos a ver esto en un ejemplo para que se pueda entender un poquito más. Habíamos mencionado de la parte de los tratamientos químicos. En la parte de los tratamientos químicos teníamos algunas alternativas. Una de las cuales era la coagulación, la coagulación, que la vamos a ver a continuación, para entender un poquito mejor. La coagulación y la floculación se refiere a que nosotros tenemos material en nuestra planta de tratamiento, en nuestro espacio, en nuestra tina, en nuestra caja de agua residual. Y lo que se hace es agregar material químico en base a una dosificación. Es importante, no puedo poner, porque me indicaron que en otra planta de tratamiento ponían una cantidad de tantos gramos, tantas libras, porque va a depender mucho del tamaño. Entonces es importante dimensionar la capacidad, el tamaño de la caja del agua residual, el caudal, la velocidad que yo tengo, ¿no es cierto? Y en este caso es importante tomar en cuenta que para aplicar este tipo de tratamiento yo debo tener una velocidad, un caudal del agua que no sea muy rápido. Porque si yo tengo un caudal del agua rápida, mientras yo pongo la parte del producto químico, que es coger y lanzar, esto se usa mucho para la limpieza de las piscinas. Yo cojo y lanzo este material químico, y si yo tengo un agua que está corriendo, lo que va a hacer es lavarse, y no va a ser efectivo, porque se va a ir, en este caso, va a pasar a la siguiente etapa, y no va a lograr el objetivo, ¿no es cierto?, de ir, en este caso, generando o acumulando. Lo que hace esto, ¿no es cierto?, es un efecto de que va aglutinando, va uniendo todo ese material orgánico y luego lo va generando que se vaya por decantación, que se vaya por peso, por gravedad a la parte del piso. Luego viene una persona, ¿no es cierto?, con un sistema de aspiradora. Sí, esto lo hacen en las piscinas, es el mejor ejemplo. Ustedes lo pueden ver, limpieza de piscina, para que lo vean de forma visual. Viene con la parte de la aspiradora y va y recoge este material sólido desde la parte del fondo, que se queda, en este caso, ya cuando está con el proceso de floculación, ¿sí? Pero va a ser, o se tiene que aplicar cuando yo tengo una planta o un estado de tratamiento que no tiene una velocidad importante, en este caso de recorrido, un caudal del agua, y me permite aplicar, ¿sí? La parte
bueno, esto ya lo vimos, voy a cambiar un poquito. La parte del intercambio iónico, ¿a qué se refiere? Principalmente, ¿no? Vamos a imaginar que yo estoy en una empresa en donde yo genero, puede ser una empresa minera, en donde ya no de explotación, ¿no? No de exploración, de explotación. En una empresa minera de explotación yo genero metales, genero justamente para la parte del proceso productivo, pues yo utilizo ciertos productos que voy generando un desecho, como es la parte del cobre. Bueno, dependiendo de la actividad que tenga, y yo voy generando también, en este caso, otros desechos, porque en este caso es la parte productiva, y yo genero desechos como es el mercurio. Entonces, como esto está mezclado, lo que hace a través del intercambio iónico es separar y aglutinar, en este caso, la cantidad de este metal pesado. Y de esa manera es más fácil poder hacer un proceso, en este caso de limpieza o recolección. Esto está muy atado hacia la parte de los procesos también electroquímicos, ¿sí? Entonces, este funciona y esto se lo complementa con la parte de los procesos electroquímicos y que funciona muy bien para este tipo de actividades o tratamientos en la parte de explotación, de separación de metales pesados. En la parte de oxidación o desinfección, ¿sí? ¿Cómo funciona? Cuando yo tengo un proceso de tratamiento, recuerden ustedes que no solo voy a utilizar una barrera física, sino que es todo combinado. Entonces, en un proceso de oxidación o desinfección, yo tuve ya un proceso tal vez de un tratamiento biológico, en donde tuve enzimas que me ayudaron a degradar y a comerse todas estas bacterias que no me ayudan, que no me aportan, que se consumen todo lo que es la parte o me generan un DBO y un DQO elevado, ¿sí? Que son parámetros, habíamos mencionado. Entonces, lo que hacemos nosotros luego es proceder a desinfectar, a descontaminar igual estas bacterias beneficiosas. Por lo tanto, yo puedo agregar una dosificación de cloro, podría ser una alternativa, ¿sí? Y de esa manera, lo que yo hago es, comienzo a desinfectar, comienzo a matar, ¿sí? A esto también yo podría combinar con otro proceso de oxidación que puede ser a través de inyectar ozono, y de esa manera comienzo a descontaminar y eliminar todo este tipo de patógenos y de bacterias que yo podría tener. Ahora, es importante que de esa misma manera yo tenga que medir, porque no es adecuado que digan, bueno, yo voy a coger y voy a botar unos 50 litros de cloro en mi caja de agua residual que tengo de 1 metro cúbico, ¿sí? Tengo que yo dosificar, tengo que yo, en este caso, medir, y que tengo que, recordemos también, hay ciertas características. Muchos de los materiales que yo pueda utilizar en estos procesos me pueden generar otro tipo de efectos. Por ejemplo, si yo comienzo a agregar mucho, en este caso, hipoclorito de sodio o cloro, yo podría generar vapores de cloro y que son venenosos, y si no tengo yo un sistema de desfogue, yo podría estar generando una afectación directa en la zona en donde estoy haciendo el proceso de tratamiento, y que si el trabajador va y realiza una actividad, podría generar una afectación que podría ser incluso bastante agresiva a la salud de la persona. Por eso es importante también, y esto va combinado, que los procesos que yo voy a utilizar, tengo que tener equipos de protección personal, tengo que tener, en este caso, dosificaciones adecuadas. Yo no puedo agregar, porque creo que eso sería correcto, que entre más agrego, va a ser más efectivo. También tengo que considerar, por ejemplo, en la parte del hipoclorito de sodio, es bastante oxidante, entonces va a ocasionar que si yo tengo en la caja de agua residual donde yo estoy tratando componentes metálicos, los comience a corroer, a oxidar, y claramente eso comience a afectar, y a la final tenga una afectación bastante temprana de la caja de agua residual, y me toca estar haciendo un mantenimiento en la caja de agua residual. Si ustedes ven todos estos componentes o variables, yo tengo que tomar en cuenta para el diseño de mi caja de agua residual.
Vamos a ver el ejemplo para poder entender un poquito más toda esta parte de teoría y luego regresamos acá, ¿sí? Nosotros tenemos en este ejemplo una empresa que es una clínica. En esta clínica tenemos un proceso de diálisis que básicamente es una empresa que las personas que tienen cierto tipo de afectación de enfermedad renal, en este caso directamente con sus riñones, no pueden purificar. Los riñones, recordemos, los riñones son un filtro que nos ayudan a purificar todo lo que nosotros tenemos como rechazo en nuestro organismo. Cuando nuestros riñones fallan, tenemos una afectación renal, por lo tanto tenemos que ir a un proceso de diálisis. En la parte de un proceso de diálisis lo que hace es extraer nuestra sangre, pasa por un sistema, una máquina que es un dializador, y esta máquina lo que hace por medio de filtros, hace un proceso de limpieza de todos los rechazos que tendría en la parte de la sangre y luego nuevamente me inyecta hacia la persona que está siendo atendida. Por lo tanto, en el proceso hay digamos, una etapa de lavado previo en donde se usan ciertos productos desinfectantes y claramente un rechazo de toda la sangre contaminada, urea, que se tiene en la máquina. Y eso pasa a una planta de tratamientos de aguas residuales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo está considerado el diseño para que sea efectivo? Tenemos primero un proceso en el que va un tratamiento físico. En este tratamiento físico tenemos un proceso de una serpentín, en donde tenemos lo que hacemos una barrera a través de lo que vamos a tener como circulación. Vamos primero a bajar, porque todo esto sale el agua con una variación de temperatura, sale el agua un poquito caliente por los productos químicos que se usan, y claramente sale y se va a detener y se va a chocar con estas barreras. Permítame. Sí, voy a tener así el flujo, sí, y se va a chocar, y lo que va a hacer es esto, un serpentín. Luego de esto, por gravedad, ¿no es cierto?, va a pasar a otra área, que es en este caso otro sistema de barrera física, que es un sistema de decantación, va a chocar. Tenemos aquí, si ustedes ven, esta desnivel, una barrera. Entonces acá tenemos para que el agua vaya circulando de esta manera, ¿sí?, como una especie de trampa de grasa. Primero que lo que hago con esto es detener la velocidad del agua, para que ya aquí baja bastante rápida, ¿sí? Aquí ya voy frenando, aquí voy deteniendo, ya voy generando un proceso de decantación. Luego va a pasar a otro proceso de un tratamiento biológico. En este tratamiento biológico voy a encontrarme, claro, aquí yo voy a colocar un material que son las enzimas, las cuales deben ser, este es un proceso de cultivo. Las enzimas les van a vender a ustedes como comprar una libra de azúcar, más o menos, para tener un ejemplo nada más. Entonces, estas enzimas yo las tengo que cultivar. ¿Qué quiere decir cultivar? Voy a ponerlas en un recipiente con agua y básicamente voy a dejar que comiencen a crecer, ¿sí? Ahora, como yo tengo aquí, si ustedes ven, y pasa en la mayoría de empresas, yo voy a tener un proceso en la que hay una circulación de agua, y si yo tengo aquí sueltas estas enzimas, básicamente estas bacterias beneficiosas se van a pasar acá y pueden, en este caso, pasar ya a un tratamiento químico en donde voy a matarlas, ¿sí? Antes de haber cumplido su función. Por lo tanto, lo que se hace es generar esto se lo llama reactores, ¿no? En la parte de técnica se los conoce como reactores, pero son unas casitas, son unos cassettes en los que por medio de la enzima se va fijando. No sé si alguna vez ustedes han visto en los baños públicos donde no hay una buena limpieza, en la parte de la taza del inodoro del baño comienza a generarse una capa de color a veces amarilla, una biocapa, ¿ya? Se llama biofilm. Este tipo de capa básicamente está llena de bacterias, pero está fija. Entonces, cuando botamos el agua, ya esa capa no se limpia y tenemos que, incluso cuando queremos limpiar, pues tener un estropajo para fregar y limpiar. Lo que hacemos acá es a través de estos cassettes, que son unos sistemas como anillitos, que las bacterias se comiencen a fijar y comiencen a vivir en estos cassettes que se llaman carrier, y de esa manera esto va a estar siempre en movimiento. Cuando pase el agua va a atravesar estos cassettes, estos reactores, y va a poder salir hacia la siguiente etapa.
Ahora, este tratamiento biológico, como yo les mencioné, tenemos dos etapas que puede ser enzimas o bacterias que voy a tener aeróbicas y anaeróbicas. Si son aeróbicas, se necesita oxígeno. Esto quiere decir que yo debo tener un espacio o un lugar abierto para que pueda ingresar oxígeno, ¿sí? Y claro, si no tienes espacio abierto, lo que va a pasar es que voy a generar mal olor. Y si yo tengo una planta de tratamiento y voy a tener un mal olor, voy a tener un problema. Entonces, muchas veces, cuando hacen los biodigestores, hacen con un sistema para que sea anaeróbico, no tenga la parte de oxígeno, y son sistemas sellados, ¿sí? Pero para este ejemplo, es un sistema abierto, y yo lo que voy a hacer para evitar la presencia de malos olores, voy a colocar un sistema, como habíamos mencionado, ¿no?, de inyección o de movimiento para que esté aquí agitándose siempre y generando oxígeno, un tratamiento físico, ¿sí?, de agitación. Luego pasará a un tratamiento químico, en donde en este tratamiento químico ya va a pasar ya el agua que ya en menor cantidad con material orgánico, y lo que hago yo es dosificar a través, puede ser de un sistema de motor o puede ser manual con un cronograma de horarios, una dosificación de hipoclorito de sodio, ¿sí?, que puede ser con una disolución al 0.5 o 5% de lo que viene o compro de forma comercial, y de esa manera pasa ya a, por último, un proceso total terciario de desinfección que puede ser con ozono, si hace falta. Si no, pues con este tratamiento ya podría ser efectivo. Yo puedo hacer aquí una toma, un monitoreo para descubrir qué cantidad, cuánto me encuentro del contaminante, y de esa manera poder enviarlo a la parte de red del alcantarillado, ¿sí? ¿Qué quiero concluir con lo mencionado y con lo que hemos revisado? En la parte de tratamiento de aguas residuales, como ustedes ven, es bastante amplio. Tenemos diferentes métodos que tenemos que combinarlos en base al requerimiento que vamos a tener. Por lo tanto, ¿no es cierto?, necesitamos entender que debe haber un previo diagnóstico, debemos conocer qué es lo que vamos a generar como desechos, debemos tener monitoreos, y en base a eso comenzar a tomar las restricciones que pueda tener, como son espacios, lugares donde yo voy a instalar la parte de la planta de tratamiento de aguas residuales, tomar en cuenta, ¿no es cierto?, la parte de mantenimientos o costos, porque muchas veces podría yo encontrarme que en la parte de planta de tratamiento yo no tengo muchas personas que estén haciendo un proceso de limpieza de la parte de lodos. Aquí se llaman lodos, por ejemplo. Una vez que pasa del tratamiento biológico a tratamiento químico, yo comienzo a desinfectar y eliminar cualquier tipo de bacterias que pueda encontrar, y eso significa que voy a tener aquí material orgánico, y esto va a comenzar a generar y va a colocarse en la parte inferior por medio de una decantación, y voy a generar lodos, que se los llama lodos. Entonces tengo que hacer un proceso luego de tratamiento de limpieza. Todas estas variables que voy a tener, yo tengo que comenzar a considerar para el diseño de mi planta de agua residual. Y de esa manera voy a garantizar que sean efectivas y también contribuir hacia la parte del cuidado, en este caso, ambiental, ¿sí? De acuerdo a eso, como les expuse, son tratamientos, es un poquito técnico este tema de aguas residuales, lo traté de hablar de forma general, por eso tal vez no se profundizó un poco, pero les invito a que si estamos interesados, ¿no es cierto?, podamos nosotros ya, de acuerdo a nuestra coordinadora, Ana María, se pueden contactar con la parte de QCS, del IGEMI, y poder tener ya cursos específicos de tratamientos con la parte ya detalle de tratamientos de aguas residuales. Ahora, de lo expuesto, inquietudes, dudas, por favor, estamos ahora sí prestos para poder aclarar cualquier tipo de inquietud o duda que se tenga. Gracias, Franklin. Sí tenemos una pregunta. Dame un minuto que yo le apunté. Bueno, la primera que me acuerdo que nos hizo nuestro compañero Fernando Torres, decía cómo podemos diferenciar como usuarios el agua tratada del agua potable. Exactamente. Bueno, en primera instancia, el agua potable tuvo un tratamiento muy diferente, ¿sí?, para poder llegar a ser considerada como agua potable, y es la que tenemos para el consumo.
El agua tratada, estamos hablando de un agua ya que tuvo un proceso, es una agua residual, independiente que sea de un proceso de una empresa minera, de una empresa, en este caso textil, o básicamente de los desechos que pueda generar en un campamento o de un domicilio, es una agua tratada. Y el agua tratada no vamos a poder en este caso tomar. Entonces, lo primero que debemos nosotros saber para diferenciar es de dónde proviene esa agua. Entonces sabemos, dice, mira, esta es una agua que proviene de la red pública potable, ya tengo la diferencia. O tenemos, esta es una agua que proviene de mi sistema de tratamiento, de acá que es básicamente el tratamiento para mi agua residual, ¿sí? Ahora, el agua potable también sufrió un proceso de tratamiento, hay que tomar en cuenta, porque yo para obtener el agua potable la obtuve de una vertiente, o básicamente, ¿no es cierto?, de un lugar en donde determinó el municipio que yo voy a tomar en cuenta la extracción para poder tratar el agua potable. Entonces, de esa fuente donde se estableció, pasó primero una medición, una valoración que estaba en el estado natural, pero que claro, en ese estado natural puede ser que el agua estaba con una cantidad importante de minerales, y para que cumpla los parámetros determinados por de acuerdo a la legislación, a la ley de agua potable, ¿no es cierto?, que vamos a tener, no cumple esos estándares, por lo tanto, necesita ya un proceso de tratamiento. Un tratamiento que va a ser mucho más minucioso, mucho más severo, para que nos garantice que cumpla esa parte de consumo humano. Ahora hay que tomar en cuenta, y es importante, muchos municipios no nos aseguran un agua potable adecuada. ¿A qué me refiero? Y por eso es lo que dan la recomendación de que cuando nosotros tenemos que beber el agua, que a pesar de que nos dicen que es potable, hagamos un proceso de, en este caso, de hervir el agua. ¿Qué hago cuando yo estoy haciendo un proceso de hervir el agua que saqué del grifo, que entre comillas me dijeron que es potable? Yo estoy haciendo un proceso de desinfección, estoy cambiando a través de la temperatura, sí, estoy ocasionando que ciertos microorganismos que podría encontrar, patógenos, a través del punto de ebullición del agua que voy a tener, voy a eliminar algunos de ellos, ¿sí? Entonces, por eso es lo que nos recomiendan, que tengamos ese proceso. Ahora, aquí también es importante, porque muchos dicen, bueno, voy a comprar agua embotellada. De la misma manera, yo el agua que voy a comprar embotellada, tenemos nosotros que tratar de cerciorarnos que el proceso de tratamiento de esta haya cumplido estos parámetros para garantizarnos esa calidad del agua, ¿no? Porque muchas veces tenemos ciertos procesos en los que no cumplimos, ¿sí?, con esos parámetros, y cuando yo la pongo el agua en un plástico, estamos otra vez generando un agua que no tiene movimiento, que va a estar en este caso en reposo, y si no tuvo un proceso correcto de desinfección, de tratamiento, voy a generar que esa agua que está en reposo, en vez de ser, si pasa, vamos a imaginar, un mes, dos meses, voy a comenzar a generar que comiencen a ocasionar más microorganismos y me afecte a la salud en el momento de beberla, ¿no? Muchas veces pasa de que en mi casa no es muy frecuente, o a veces se sabe ir el agua, por lo tanto yo cojo, abro el grifo y tengo en botellones guardados el agua potable. Y como tengo en botellones guardados, los utilizo cada 15 días, en este caso 15 días pasa en reposo en ese botellón. Yo estoy ocasionando que, como es una agua que tal vez no tiene un tratamiento adecuado, tiene ciertos microorganismos, al ponerlo en un estado de estático, va a generar que se produzcan más microorganismos y puede ser más, en este caso, puede afectar o dañar, agredir a la salud. Por eso es importante asegurarnos y luego tener otros procesos como hervir el agua para poder decir esta sí es un agua potable. O a su vez también dosificar con ciertas cantidades como nos dan en algunos productos con hipoclorito, en este caso con cloro, nos dice para poder potabilizar el agua pongan este tipo de dosificación. Pero aquí sí hay que ser bastante cuidadoso y colocar la cantidad indicada, no en exceso, porque queremos decir, no, si ponemos un poquito más nos aseguramos de que realmente eliminamos todo. No, vamos a generar un mayor riesgo a la salud. Otra pregunta que tengamos. Ninguna otra a través del chat. No sé si tal vez el CITA en la oficina de Limón tengan los participantes alguna duda.
Anita María me dice que no hay ninguna pregunta. Perfecto. Entonces quedó todo claro. Clarísimo. Claro, o quedaron con una inquietud para que podamos a través de el IGEMI, de este instituto, poder tener otro tipo de cursos ya de especialización para conocer un poquito más. La idea de esto, como les menciono, fue, tratamos de topar todos los temas, todos los sistemas, pero sí, en el tiempo que se da y como ustedes ven es un poquito técnico, se trata de abordar de la mejor manera para que sea entendible para todos, pero ya las personas que puedan dedicarse, porque a la final una persona que comienza a diseñar sistemas de tratamientos de aguas, puede obtener una forma de ingreso importante. Entonces es importante que pueda hacer un poco más a detalle para poder analizar esas variables mencionadas, ¿no? De espacio, características, qué método sería el más ideal de acuerdo al tipo de organización, si la organización va a estar dispuesta a tener una persona para que haga cierto tipo de mantenimiento, de limpieza, o necesitamos de que sea de bajo mantenimiento. Entonces, de acuerdo a esos criterios, poder dar esa mejor, ese mejor criterio, esa mejor recomendación en el caso de diseño. Muchísimas gracias, Franklin. Queremos agradecerte por tu impecable exposición. Como siempre nos compartes información de suma importancia, con ejemplos claros y de la vida real. Sin ánimo a quitarles más tiempo, solo doy paso al ingeniero Darío Ruiz, que está con nosotros. Unas palabritas antes de retirarnos. Adelante, Darío, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Sé que fue una jornada un poquito más larga de lo habitual. Agradecerle a Franklin, a las personas que están en la oficina de Limón, a todas las personas que nos han acompañado virtualmente. Agradecerle, bueno, principal en este paso a la gente que nos ha acompañado. Siempre el estar escuchando estos temas, pues nos siguen enriqueciendo cada vez más. Agradecerle a Franklin por la pasión que le pone para tratar de enseñar a la gente este tema que es muy amplio. Hay gente que conoce en estos temas y que hay carreras que solamente manejan carreras que duran muchos años para poder manejar estos temas. La idea de esto es crearles a ustedes esta pequeña espinita de información para que pueda darles este interés por tratar de aprender cada vez más. Créanme que si no es con nosotros, pues la idea es que ustedes lo puedan aprender. La idea es que ustedes se puedan capacitar. Creemos que la educación es una de las herramientas principales que tiene o que debería tener la gente para el progreso en el país. Entonces, esto que ustedes están haciendo hoy, este tiempo que se están tomando para poder capacitarse o entender algo más, pues ya es un aporte muy grande que están haciendo desde ustedes para la parte personal y profesional. Agradecerles, no quitarles más tiempo por esta jornada que ha habido, pues es una información muy interesante y Franklin, como les decía, incluso es algo que tal vez si a ustedes les llama la atención y les gusta, pues podrían a futuro empezar a generar ingresos por medio de este tema. No necesariamente pues se puede solamente esto atacar de una manera industrial muy grande, sino desde pequeñas empresas o pequeñas tiendas, pequeños locales donde uno puede empezar a hacer estos tratamientos. Entonces, siempre hay una oportunidad para todos y la idea es que todos puedan tener este conocimiento para tratar de emprender o hacer cosas. Para nosotros es un agrado hacer esto para la gente, para la comunidad, con el apoyo de los profesionales que tiene Quality, en este caso con lo que ha expuesto Franklin. Les agradezco a todos, buenas noches, realmente no queremos pasarnos más y esperemos nos podamos seguir viendo en las siguientes conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Recuerden que el Instituto Geológico Minero desarrolla talentos para cambiar vidas. Hasta la próxima, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, muy bien, hasta luego.